El ritmo de cambio actual, impulsado por las nuevas tecnologías y aplicaciones que están transformando lo que conocemos como normal, es más rápido que la habilidad natural de la humanidad de cambiar. La industria financiera en América Latina se enfrenta particularmente al desafío de cambiar, de transformarse, de adelantarse al tren tecnológico que avanza a toda velocidad. Para transformarnos, debemos aprender nuevas maneras de operar, de comunicarnos y de comportarnos. Debemos desafiar nuestros prejuicios, nuestras creencias heredadas y abrazar las posibilidades que brinda la innovación, por nuestros clientes, nuestros colaboradores y por nosotros mismos. Y lo más importante, debemos aprender unos de otros. Y es por eso que FinTech Américas creó FinTech Américas TV, el canal de eventos digitales de FinTech Américas, que ofrece semanalmente la programación más completa y relevante sobre transformación digital para la industria financiera en América Latina. Desde nuestras conferencias virtuales semestrales, los deep dives sobre temas críticos, hasta Inside Access, nuestra reconocida serie de webinars sobre tecnologías de vanguardia que marcan la diferencia, FATV está siempre encendida. Buenos días o tardes, dependiendo en dónde están. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos hoy en este episodio de FATV, el canal digital de FinTech Américas. Soy Ray Ruga, el CEO de FinTech Américas, y es un placer estar con ustedes hoy. Bueno, como muchos de ustedes ya saben, semanalmente traemos programación exclusiva en donde hablamos de los temas más candentes en la transformación digital de la industria financiera junto a líderes y profesionales quienes nos comparten sus insights de lo que viven día a día. El propósito es de ofrecerles conocimientos que alimentan su evolución profesional sobre las tendencias y tecnologías que todos los días se hacen más críticas a las operaciones de sus instituciones. Y antes de comenzar, les quiero adelantar que ya tenemos fechas para nuestra próxima conferencia presencial de FinTech Américas. Reserven los días 7 y 8 de mayo del 2024 para que nos acompañen en el icónico Hotel Fontainebleau en Miami Beach, en donde les vamos a ofrecer presentaciones sobre lo último en innovación financiera, oportunidades de networking expandidas y sí, mucha diversión en uno de los hoteles más famosos del mundo. Ojalá los veremos ahí a todos. Bueno, y siguiendo con nuestro programa de hoy, traemos un episodio en donde vamos a estar hablando con expertos sobre el fraude, crímenes financieros y las últimas tendencias en ciberseguridad en América Latina. Nuestro partner Microsoft trae una conversación exclusiva junto a BioCatch para contarnos su experiencia. Para poner el tema de hoy en un contexto, según el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, América Latina enfrenta un aumento significativo en el fraude y los crímenes financieros, lo que representa un desafío para la estabilidad económica de la región. Se estima que los costos asociados con el fraude en América Latina superaron los $24,000 millones el último año. Además, las últimas tendencias en ciberseguridad han revelado que la región experimentó un aumento del 70% en los ataques cibernéticos en los últimos 2 años, afectando principalmente a los sectores claves como el de nosotros, el financiero y bancario, y el del gobierno. Estas cifras resaltan la necesidad urgente de que los bancos y las instituciones financieras latinoamericanas refuercen sus medidas de seguridad, implementen soluciones tecnológicas avanzadas y fomenten la colaboración entre los sectores público y privado para hacer frente a esta creciente amenaza. Y para ver un poco de cómo la amenaza afecta a las personas el día a día, a los clientes de ustedes, acá les presento un video que nos muestra la cruda amenaza que la ciberdelincuencia les representa a los ciudadanos de nuestra región.
this technical support. I just got a message that my computer's infected with a virus. Yeah, it's nice to talk to somebody. Oh, yeah, there's a bit of money. I've got my retirement savings. So you can send me a link and it will let you do remote control on my computer. Well, that's pretty handy. Okay, I'll log into my bank account. So now you can, oh, I see, it's moving. All right, now you'll be able to fix that? I'll just go make a cup of coffee. Hello? Hello? Yeah, hello. I think I've done something really stupid. He didn't? How did you know? Wow, con qué facilidad estamos cayendo en operaciones fraudulentas. Bueno, y creo que eso con el video muestra, creo que todos estamos en la amenaza. Si no somos nosotros, son nuestros queridos y familias y colegas. Y bueno, y sin más preámbulo, démosle la bienvenida a David Cunha, Senior Industry Executive Financial Services de Microsoft, Josué Martínez, Director Preventa Latinoamérica, BioCatch México, y Pedro Gil, CEO Copayment México, quienes nos guiarán cómo cuidarnos de un ciberataque. Y recuerden, este espacio es diseñado para ustedes en la audiencia, así que siéntanse libres de compartirnos todas sus preguntas para tener una discusión interactiva y dinámica. Bienvenidos al programa, señores. ¿Cómo se encuentran hoy? Hola, Ray. Mucho gusto de estar acá. Una grande charla con Josué, Pedro, con ustedes. Gracias nuevamente. Gracias por la invitación. Buenos días a todos. Bueno, mira, vamos a, ya como hemos visto y como hemos presentado, esto es un tema crítico para la existencia de la industria. Esto no es algo de experiencia, sino esto es algo de fundamental a las operaciones del negocio. Y David, empiezo contigo. Si nos pudiera dar un poco, enmarcar, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los bancos e instituciones financieras en América Latina contra la ciberdelincuencia y cómo están abordando esta problemática? Perfecto, Rey. Gracias a todos. Ese es un tema muy importante. Como vemos, la lucha contra el fraude es un reto de las instituciones financieras en toda la región. ¿Okay? Y entre los desafíos que tenemos, yo creo que el primero es muy importante. Uno de los mayores es el robo de la identidad, la fraude de la identidad. Es una de las preocupaciones más importantes en toda la región. ¿Okay? Tenemos pérdidas que están creciendo muy fuerte y precisamente después del avance de la pandemia, ¿eh? Tenemos un crecimiento demasiado del robo, de la simulación de fraude de identidad que está cambiando, creciendo mucho. Otro punto muy importante es acerca de lavado de dinero, que está creciendo mucho. También conectado con el crecimiento de las transacciones digitales, que nuevamente después de la pandemia ha crecido demasiado. ¿Okay?
Entonces, hay números que impresionam. Por exemplo, temos que o roubo de identidade cresceu cerca de 90% na indústria entre 2019 e 2021, aproximadamente. E depois, em 2022, esse número da fraude de identidade se duplicou, ok? Então, é reto para todos. Temos que isto está fazendo que as instituições traindo grandes pérdidas financeiras, ok? Solamente para referência, eu estou basado acá em Brasil e como uma referência muito interessante, acá a fraude de los meios de pagos ha crescido demasiado. Okay? Temos os pagos instantâneos, o sistema de Pix é grande sucesso acá em Brasil. Okay? Pero isso também trouxe a atenção de los estafadores, mirando a oportunidade com os pagos instantâneos. É muito sencillo fazer pagamento em real time acá em Brasil, então isso também está traindo a atenção das estafas, e temos o crescimento muito forte das contas mulas, que é grande reto. Então temos estafadores que eles simulam usuário válido, acedem aos sistemas e começam a fazer transações eletrônicas de pagos, préstamos muito fácil, e isso está causando muitas perdas. Por exemplo, só em Brasil, em ano de 2022, temos como mais de 500 milhões de dólares em perdas somente com perdas conectadas com Pix e as contas mulas. Então, isso está crescendo demasiado e eu creio que é muito importante traermos soluções como tecnológicas, e acá temos BioCatch, né, com soluções que podem ajudar a identificar a ação de los estafadores, identificar a ação de robôs simulando uma ação de humano, okay? Para rapidamente identificar e combater isso. Eu creio que a tecnologia, por exemplo, de partners como BioCatch, atrelada à utilização da nuvem e também de tecnologias como a inteligência artificial, okay? de Generative AI. Nós vamos falar muito acá hoje, provavelmente em ChatGPT, OpenAI. Então, a combinação de toda essa tecnologia vai ajudar a acelerar o combate da fraude, a redução de perdas para as instituições, ao mesmo tempo que vamos atrair redução de custos para as instituições, né? Melhorar toda essa experiência, né, através de todos os canais para os clientes. Buenísimo, David. Mira, entonces, Josué, como David presentó, estamos viendo un aumento importante. Los consumidores, la población, están utilizando mucho más canales digitales para la banca. Vimos un aumento importante en el uso y particularmente de personas que a lo mejor no han tenido mucha experiencia. Muchos usuarios nuevos que entraron a los canales digitales por cuenta de la pandemia, que obviamente se crean unas oportunidades para los ciberdelincuentes muy especiales. Ustedes se especializan en comportamiento de consumidores y cómo ayudar a protegerlos contra este tipo de amenaza. ¿Qué han visto ustedes sobre los desafíos principales que se están viendo de lo que mencionó David? Y bueno, ¿cómo se están abordando esta problemática? Sí, como David menciona, la tecnología se está cada vez más enfocando en temas de velocidad, pagos muy rápidos, en temas de velocidad
abriendo cuentas inmediatamente, facilitando la vida, pero muchas veces esa misma tecnología va a una velocidad mayor que el regulador, va a una velocidad mayor que lo que una institución financiera puede invertir para hacer controles compensatorios, por así decirlo, ante los procesos. Entonces, BioCatch es una de las tecnologías que ayuda a poder centrarnos en este fraude de robo de identidad, en este fraude de suplantar a la persona que está haciendo una operación, porque vemos cada vez con mayor volumen que el tema, por ejemplo, del phishing, que se ha mantenido estable en Latinoamérica y sigue siendo un problema, continúa a pesar de las campañas de los bancos, siendo un foco rojo, porque el usuario final tal vez es un tema cultural, tal vez es un tema de entrenamiento, pero el usuario final sigue confiando en entregar a un banco, a una institución sus credenciales o en ganarse un sorteo y de esta manera entregar. Entonces hemos identificado que hay que centrarse en el usuario final, darle herramientas a la institución financiera para combatir los múltiples desafíos que tienen, pero centrándonos no en el entorno del usuario, sino en el comportamiento. De esta manera, por ejemplo, BioCatch puede ayudar cuando se está identificando que hay, por ejemplo, un onboarding de una persona de la tercera edad, de una persona adulta, y el comportamiento de esta persona que está haciendo el enrolamiento digital no corresponde con la edad que dice tener. También cuando normalmente el usuario tiene cierto comportamiento con el dispositivo, por ejemplo, el usuario puede tener una tendencia cuando hace una transacción, hacerla en un horario, en un dispositivo, en un lugar específico. A lo mejor el usuario es derecho. Y con BioCatch parte de lo que podemos identificar son estos cambios de patrones de biometría conductual. Un usuario no es que se vuelva zurdo de un día para otro o que se vuelva más rápido al momento de operar. Entonces, BioCatch se enfoca en poderle dar herramientas, información con un sentido de prevención de fraude, de prevención del lavado del dinero a las instituciones. Poner a su disposición tecnología innovadora, tecnología que hoy en día prueba que es una realidad, que utiliza, como mencionaba David, temas de inteligencia artificial, de machine learning, aprendizaje, y lo hace combatiendo a los delincuentes que hemos visto que no van a dejar de hacer este tipo de negocios que les implica mucho dinero. Y por otro lado, ahí también el tema de empresas, también, aunque es menos fraude, el fraude es mucho mayor. Y algo que tal vez no tenemos nosotros todo el contexto es, pues sí, a una empresa le logran hacer un fraude. Pensemos en que también esto tiene una afectación sobre los empleados, ¿no? Cómo esto del fraude no se vuelve personal también en las empresas conforme vamos viendo que los defraudadores o los ciberdelincuentes buscan obtener un beneficio y las empresas y las personas necesitamos también herramientas que nos permiten tener un seguimiento, una prevención e información a disposición de las instituciones para prevenir el lavado de dinero y el fraude. Gracias, Josué. Pedro, ustedes están ahí en la primera línea. Y es más, Copayment es una empresa de sistema de pago que se posiciona como conectarse rápido y fácil, que es lo que ustedes están vendiendo. ¿Cómo implica ustedes y cómo manejan entre que necesitar de moverse rápidamente y fácilmente para sus clientes y al mismo tiempo protegerlos al frente de una ola de amenazas con herramientas avanzadas que están utilizando los ciberdelincuentes? ¿Cómo lo ven ustedes? Los principales desafíos, lo quisiera ver un poquito a alto nivel y lo vamos a ir aterrizando, ¿no? Y ahorita te digo cómo lo ve Copayment en la velocidad de una transacción de milisegundos. Sí,
Primero, considero que los retos más importantes en la industria y la que nos estamos enfrentando todas las organizaciones son tres principales retos que yo visualizo. Uno, la aceleración de esa inclusión financiera donde vamos a nuevos usuarios, ¿sí? Que no están acostumbrados a la tecnología, ¿sí? Dos, la aceleración de las nuevas tecnologías que nos traen esa facilidad, esa velocidad, pero que también necesitamos de esa seguridad en el usuario. El otro elemento principal, y creo que es uno de los más relevantes, coincidiendo con Josué y con David, es el usuario. Nos enfrentamos a que ya tenemos usuarios de diferentes generaciones, usuarios que definitivamente no tienen una relación con la tecnología, con los nuevos servicios, y que esos usuarios en cierta forma son más vulnerables porque ni siquiera se enteran que fue utilizado sus datos o su información en cualquier institución para poder perpetrar un fraude de entrada. El otro es aquel que se ve forzado o nos vimos forzados a adaptarnos a esas nuevas tecnologías y que de una u otra forma ese tema generacional entre el primero y son los que mayor reditúa a la institución, si lo vemos así. Y la otra generación, la voy a llamar la última generación en este ejemplo, son aquellos que han nacido con la tecnología en mano y que con una gran facilidad exponen la información sin estar ahora sí que con esa cultura de cuidarla, ¿sí? Y para ello necesitamos elementos, uno, de procesos, de fortalecer el proceso en cada organización, de poner puntos de control, ¿sí? De no estar tan acelerados. Yo cuestiono mucho esa parte en que a veces sí viene la innovación, pero no hay que acelerarnos, hay que poner esa seguridad, hay que poner esas herramientas, hay que poner esas soluciones. Y yo también coincido en que el usuario debemos de saber cómo transmitirle esa seguridad. Ahora es más fácil a un defraudador hacerle llegar en su idioma, en su necesidad, la información al usuario y que por eso cae fácilmente, ¿sí? Considero más bien que las organizaciones deberemos de enfocarnos también a saberle transmitir a nuestros usuarios la bondad del producto, ¿sí? Pero también la sensibilidad de la información con la que está teniendo. Y de ahí complementarlas con esas soluciones de alertamientos, de controles, de filtros, de estrategias o bien de análisis conductuales que nos permitan protegerlos. Pero hoy en día esos temas generacionales, créeme que están causando grandes estragos, no nada más en Latinoamérica, en todo el mundo, ¿no? Y parte de esas oportunidades que tenemos es que estemos primero sensibilizados en cada organización que debemos de cuidar a nuestros usuarios. Principalmente es eso, y más a esas nuevas generaciones. Me referiría yo un poquito al video, ¿sí? Y lo discutíamos hace poco. Son los que realmente mantienen a las medianas o grandes organizaciones en el ecosistema de la transformación digital de pagos. Ese es mi comentario a esta pregunta. Y sobre Copayment, ¿qué hacen los escenarios sobre la integración rápida, sencilla y segura? Es eso, brindarle esa seguridad en nuestras plataformas, ¿sí? En nuestros procesos y también en nuestros controles. Básicamente es lo que quiero comentar relacionado a esta pregunta, amigo. Gracias, Pedro. David, hoy en día hemos visto o se sigue evolucionando la amenaza en el sentido que estamos viendo actores estatales que están ahora participando en crímenes, sindicatos criminales, y estamos viendo mucha sofisticación, las aplicaciones de tecnologías avanzadas. ¿Qué nos pudieras ofrecer de conocimiento sobre cómo ha evolucionado la ciberdelincuencia y en la región particularmente, y cuáles son las tendencias más preocupantes
que afectan tanto a los bancos como a los clientes. Perfeito, perfeito, Guga. Como bien dice Josué, Pedro, el avance de cyberataques y de los scans, de phishing, de la ingeniería, los ataques de ingeniería social, hay un conjunto creciente de estrategias para acceder al consumidor y traer y causar prejuicios para las instituciones financieras. Entonces, creo que hay una preocupación creciente en varios medios de contacto con el consumidor. Por ejemplo, cuando miramos, los fraudadores miran en todos los canales de la institución, no solo en los canales mobile, pero también web, los ataques también en los centros de contacto. Es muy importante, han crecido demasiado en la región. Entonces, lo monitoreo de esos patrones utilizando la tecnología, la inteligencia artificial a través de todos los canales de la institución, lo que llamamos de omnichannel, ¿no? Omnicanalidad. Eso es muy importante. Entonces, estamos avanzando demasiado en las tecnologías para, por ejemplo, en el centro de contacto, cuando el fraudador hace una llamada para la institución, ¿no? Como si fuese un usuario válido, nosotros hoy estamos aplicando la tecnología de identificación de biometría de voz, por ejemplo, para rapidamente identificar llamadas de estafadores y rapidamente combatir y minimizar la fraude. ¿Okay? Entonces, essas tecnologias combinadas com a ciberseguridade permitem apalancar toda a infraestrutura necessária para combater, também combater o roubo de identidade, que está crescendo demasiado. Então, eu creio que a tecnologia combinada, por exemplo, com fatores mais modernos de autenticação, a biometria de voz, biometria de face, processos mais seguros de onboarding. Acá em Microsoft, nós hemos desenvolvido novos métodos para, claramente junto com partners, como por exemplo, BioCat, para fazer onboard seguro, a abertura de uma conta muito segura, né? Evitar a criação de contas falsas, de las contas mulas, e todo isso é uma combinação de tecnologia para melhorar a experiência do usuário. Okay? Isso é muito importante, a redução dessa fricção. E, además, puedo añadir que agora estamos avançando muito com a utilização da tecnologia de Generative AI, né? Os modelos de Large Language Models. Isso estamos apalancando demasiado em toda nossa estratégia para rapidamente combater a fraude de identidade, a segurança biométrica e também reduzir as perdas. Por exemplo, com a tecnologia de OpenAI, que é basada em um modelo de ChatGPT, muito conhecido no mercado, podemos generar modelos que rapidamente podem identificar a ação do fraudador através de eventos e, em tempo real, reagir muito rápido. E, mediante toda essa combinação de tecnologia, estamos ajudando a reduzir não só os riscos, pero fortalecer muito as defensas da instituição, aprimorar a experiência do cliente final, que isso é muito importante, e reduzir as perdas financeiras, que é grande impacto para as corporações.
Mira, gracias, David. Mira, Josué, están entrando unas preguntas acá que creo que voy a empezar con vos acá, pero es para todos los panelistas. David Arboleda nos pregunta, nos dice, buenos días a todos, una consulta a los panelistas. ¿Cómo se puede prevenir el acceso a datos de clientes en las instituciones financieras por parte de ciberdelincuentes que luego venden esos datos en la deep web o the dark web? En mi país hace un par de años pasó este problema con robo de datos desde instituciones gubernamentales y del gobierno, bueno, de instituciones financieras, que después la cambió, y gubernamentales y del gobierno. ¿Han visualizado el uso de blockchain, computación cuántica? Bueno, una manera de poder prevenir esto es haciendo la segregación de la información. ¿Qué información es crítica para la institución? ¿Qué información es de manera general? Una vez que hacemos esta segregación de información, vienen los controles. ¿Quién debe tener acceso a estos datos? ¿Cómo debe de tener el acceso para tener el control? Entonces, una de las maneras es políticas, procesos y herramientas tecnológicas. Definitivo, hay muchas tendencias tecnológicas, muchas herramientas que proveen soluciones para poder ayudar. Esta lucha es una lucha, llamémosle, multicapas. Necesitamos no solo una solución, necesitamos un conjunto de elementos que finalmente van a proveer información en tiempo real, elementos para las instituciones para que puedan tomar una decisión. El ejemplo del robo de información, llamémoslo masivo a las instituciones, el robo puede ser una brecha de seguridad o el robo de algún respaldo de datos, es algo que los ciberdelincuentes venden muy bien en el mercado negro, pero ahí se necesitan no solo tecnologías, sino también procesos que, como les decía, a veces el regulador va un paso atrás y también las instituciones no toman todos los controles debidos porque no les ha pasado. Entonces es un tema no solo de tecnología, sino de procesos y educación. Hay que trabajar mucho con usuarios finales, con instituciones financieras, como bien lo decía Pedro, cómo ayudamos a saber que la información es el activo más importante digital que tenemos todos. ¿Y cómo hacemos eso permeable a los que manejan los datos, a los que utilizan los datos, para poder ayudar, proteger y tener los controles adecuados? Yo creo que es un punto crítico que venimos hace años diciendo que lo más valioso en las cajas fuertes de las instituciones financieras no es el dinero, es el dato o los datos. Israel Reyes tiene un comentario acá que creo que es importante y llega a un punto que le voy a dar seguimiento, que dice, en Latinoamérica las empresas están más preocupadas por su operación y ven como un gasto tener gente o tecnología dedicada a la ciberseguridad. Muchos yo creo que lo ven como un freno a los procesos de venta, no tanto como una protección. Y siempre hay ese choque interno. Dice, hace falta sensibilizar a los directores de la empresa que existe la amenaza y que necesita de inversión tanto tecnología como humana. Por otro lado, la falta de cultura de los usuarios para tener buenas prácticas de seguridad. Esto por un poco de contexto. Anteriormente, en los tiempos antiguos, se sabía que se necesitaba un guardia con un arma para proteger a la institución de un ladrón que vaya a entrar a robar el banco. Hoy en día eso ya no existe. Ahora vienen por las redes tecnológicas. ¿Cómo empezar cómo posicionar este tema? Y esto te lo presento acá como un tema, yo creo que verlo desde el punto, Pedro, de ustedes, mirándolo desde el punto de la empresa. ¿Cómo se pone esto en el centro de la conversación para que, por un lado, sensibilizarse y prepararse, y por otro lado tampoco ir al lado que esto es lo que totalmente de allí empezamos, porque le pone freno a lo que ustedes están vendiendo, que es la velocidad y la facilidad?
Sí, primero comentar a Israel. Ahora sí que en el caso de negocio debe de haber principalmente, para ver si el negocio da, una partida presupuestal para temas de seguridad. Y qué bien lo dices, no es un gasto, es una inversión, ¿sí? En el camino o en el transitar que llevamos como Copayment, donde también acompañamos en temas de consultoría, te puedo dar un dato, que de 15 instituciones a las cuales le hemos ofrecido el servicio, solo 5, imagínate, el 33%, ¿sí? Se ha preocupado desde el inicio de su negocio en meter primero los controles, los procesos, las soluciones, o bien toda la seguridad antes de salir al mercado. Sí, imagínate, el 66% se expone enormemente, ¿sí? A que sea afectado primero el tema reputacional, ¿sí? Y después los temas de riesgos o los impactos de fraude. Y luego, y te encargo, los impactos operativos, que también hay que sumarlos. Y ahí hay doble gasto, porque ya cuando tienes estos impactos, ¿qué pasa? Te ves obligado a poner las soluciones que están en el mercado y que están contrarrestando ese riesgo. Yo siempre digo que cuando hay una solución que llega al mercado latinoamericano es porque en otra parte del mundo ya existió, ¿sí? Alguien ya lo vivió. Entonces, el que veamos, tenemos también que encontrar aquellas soluciones que verdaderamente estén enfocadas a nuestro nicho de negocio, ¿sí? Ver también aquellas que se complementan unas con otras, y no me dejarán mentir aquí David y Josué, ¿sí? No hay una solución que contrarreste todo el riesgo, porque hay diferentes esquemas de negocio dentro de esta transformación digital de pagos. Y me quisiera regresar un poquito a la pregunta que decía Arboleda, creo que era su apellido, espero no equivocarme, ¿sí? Voy a poner el ejemplo de la información de las tarjetas y cómo poderse evitar. Y lo voy a poner como ejemplo tarjetas, aunque hay transferencias y un resto de información que se puede cuidar. A veces o normalmente cuidamos aquella información que de manera operativa, funcional o de negocio visualizamos, ¿sí? Ojo, pero no vemos abajo o abajo del agua, si lo queremos ver como un iceberg, ¿sí? No vemos si la información de tarjetas que se está procesando se puede duplicar, está en un ambiente de pruebas o de QA, o está en ambientes productivos, si ese ambiente productivo se puede replicar. ¿Cómo empezamos también a darle mayor seguridad a la información, tokenizándola, dándole dobles factores de autenticación, pasándose a los proveedores con mayor seguridad de tal forma que esa información sea resguardada? Pero una de las preocupaciones importantes que tenemos es lo que alcanzamos a ver por encima del agua. Abajo poco nos preocupamos y menos nos ocupamos. Entonces, creo que uniendo la pregunta de Arboleda y de Israel, es lo que pudiera yo comentar en esto, y precisamente ante esa exposición de riesgo de la información, es que se unen estas dos preguntas. Al ver la exposición, pues tienen las amenazas, ¿sí? Y siempre digo, ¿no? ¿Cuál casa van a entrar los ladrones? ¿La que tiene protección o la que no tiene? Ahí les dejo el comentario. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Mira, Josué, voy a ir a vos para esta pregunta de Marcos Díaz, que nos dice, buenos días, Marcos, estamos creo que bastante bien acá, y nos pregunta Marcos, ¿cómo ven los medios de pago y el financiero, el modus operandi del robo de celular o dispositivo para efectuar fraudes financieros? Buena pregunta. Ya vemos que un fraude es una operación no reconocida por el usuario. Puede ser una operación transaccional o no transaccional. ¿Cómo identificar que hay unos elementos de entorno que nos hacen creer que efectivamente es el dispositivo del usuario, incluso la conexión del usuario? Una de las maneras y de lo que BioCatch ayuda es podernos centrar en el comportamiento. ¿Cómo podemos saber que a pesar de que puede ser el mismo dispositivo, que ya pasó los controles del banco, que puede estar enrolado, es un dispositivo que se está usando de manera inadecuada, que de alguna manera lo está utilizando alguien? Incluso puede ser no solo el robo de dispositivos, sino el abuso
de confianza, llamémosle, alguien que toma mi dispositivo, alguien cercano, que puede usar mi dispositivo para hacer un fraude. Ahí es donde BioCatch es una tecnología bastante potente porque tiene elementos para poder identificar que estamos ante una persona con un comportamiento diferente, haciendo uso de un dispositivo conocido para la institución financiera. Gracias, Josué. David, yo había tenido una cifra que en otras conversaciones que hemos tenido, que dicen que en el mundo, el mismo Foro Económico Mundial que había dicho que creo que hay una escasez de 3 millones de trabajos, o hay 3 millones de trabajos de ciberseguridad donde no hay talento para llenar esas posiciones. Y entonces, acá Javier Calderón nos preguntas, y la razón que te pregunto a vos es porque Microsoft es una empresa líder global con un alcance y una influencia importante alrededor del mundo. Y entonces, mirando la pregunta de Javier, dice, ¿cómo se están alineando las empresas y áreas de seguridad con las áreas de relación con gobiernos para sensibilizar y agilizar la modernización y implementación de las leyes? ¿Qué rol tiene el sector privado para facilitar esto? Y ustedes, como uno de los jugadores importantes, ¿cómo ven ustedes empezar la coordinación para ayudar a crear un ambiente más seguro para la industria? Perfecto, Javier. Esa es una muy buena pregunta. Nosotros, como Microsoft, estamos muy involucrados en la conexión con todo el ecosistema, incluso el gobierno, y tenemos nosotros somos un actor muy importante. Microsoft es la empresa privada más atacada de todo el mundo, ¿ok? Solo el gobierno americano es más atacado do que Microsoft, entonces son trillones de eventos diarios y todo eso está directamente conectado con nuestra operación de venta de productos, de todo el ecosistema. Entonces, nuestro día a día es hacer una grande inversión y eso pasa primero con la conexión con con el gobierno local, la adecuación de las regulaciones. Somos muy conectados con reguladores que definen las leyes, como por ejemplo, nosotros tenemos una gran preocupación con la adecuación de las legislación de privacidad de datos, que es nosotros como una empresa global tenemos que prestar información, tenemos que acceder y soportar, por ejemplo, leyes como GDPR en Europa, y también, por ejemplo, acá en Brasil tenemos una versión de GDPR que es el LGPD, ¿eh? Entonces, eso es lo que trae confianza para nuestros clientes utilizar nuestra infraestructura y acelerar. Entonces, conectamos día a día con, por ejemplo, con los CISOs, con o C-Level de seguridad para conectar y hablar directamente y comprender la necesidad de nuestros mayores clientes de los sectores financieros, ¿no? Los grandes bancos son los más atacados de la región. Entonces, hacemos un link y una comunicación directamente, comprender las dores y acelerando la implementación de soluciones que van además de la tecnología, también contemplan la solución de negocio. ¿Okay? Eso es muy importante, toda esa comunicación con el ecosistema. Eso trae confianza. Por ejemplo, un ejemplo muy interesante es de ChatGPT, ¿no? Hoy hay un debate muy grande acerca de compartir datos con la inteligencia generativa de ChatGPT, ¿eh? Es muy utilizado en todo el mundo, pero hay muchas preocupaciones de dónde está siendo almacenados los datos, cuál es el nivel de seguridad,
se mis dados caem em ChatGPT, a competência, outras pessoas ou os estafadores vão ter acesso a esses dados. Isso é muito importante. Então, en el caso de ChatGPT, por ejemplo, nosotros creamos soluciones como el OpenAI, donde las compañías, es como yo traigo la solución de ChatGPT para ejecutar dentro de toda la infraestructura de nuestra nube, o que ofrece, por ejemplo, total adecuación acerca de la legislación de privacidad de datos. Entonces, nosotros garantizamos que el soporte al GDPR, al LGPD en Brasil, por ejemplo. Eso trae muy confianza de hacer, por ejemplo, nosotros hacemos la segregación de los datos, ofrecemos la seguridad para los clientes, la confianza de que los datos de los clientes no son compartidos con datos de otras instituciones. Entonces, la segregación es una estrategia que tenemos avançado muito, e a adequação da ciberseguridade. Então, em el caso, por exemplo, de ChatGPT, nós oferecemos a confiança de que os dados de los clientes vão estar protegidos 100% com a confiança, com a garantia e, ao mesmo tempo, que suportamos todas as leis nosotros de la región, ¿no? Pero la legislación específica de cada país. ¿Okay? Entonces, esa es una manera de avanzar y, claro, la charla, la comunicación con los diferentes actores del ecosistema, como el gobierno, es fundamental. Bueno, has aquí abierto la caja de Pandora de la inteligencia artificial, que creo que ahora es un tema para seguir acá hablando. Como saben todo en la audiencia, el último diciembre 1, OpenAI presentó el modelo que habían trabajado ellos de Generative AI, de inteligencia artificial generativa, con una interfase nueva que permite la utilidad de esta sofisticación de estos modelos de lenguajes altamente sofisticados ser útil en muchas diferentes maneras. Microsoft es uno de los principales inversionistas en OpenAI, están muy alineados con OpenAI y estamos viendo las otras plataformas ahora salir con una inteligencia artificial que ha explotado y está cambiando y estremeciendo el mundo entero con los avances que tiene esta tecnología. Pero ahí viene la pregunta. Aquí viene y dice David Villalta, nos pregunta, dice, buenos días, gracias por el evento y me gustaría conocer la opinión de los panelistas sobre ¿es mejor reforzar la autenticación biométrica sobre la seguridad de la información? ¿Hay algún miedo que la inteligencia artificial alcancen los métodos de autenticación biométrica? Mencionaste, David, cómo se está utilizando la inteligencia artificial para ayudar a fortalecer la seguridad, pero por otro lado, se pudiera ver o hay un temor que esta nueva inteligencia artificial o eventualmente se vaya a estar utilizada por los ciberdelincuentes y pueda superar los métodos de protección que ofrecen la biometría, la autenticación biométrica. Perfecto. Yo voy a empezar acá. Muy buena pregunta. Creo que en términos de seguridad acá en Microsoft tenemos la estrategia, lo que llamamos de Zero Trust, confianza cero. ¿Okay? Entonces tenemos que nos preocupar a lo largo de toda la comunicación con el cliente, desde la autenticación, la protección de los datos en tránsito, pero aunque también tenemos que preocupar con toda la seguridad de la información. Entonces, es una combinación. Todo eso debe estar conectado. Y claro, es interesante el punto del método de autenticación. Nosotros traemos estrategias acá que hay una segregación de los datos de la autenticación. Entonces, es un punto muy importante. Si pensamos, por ejemplo, en utilización de OpenAI o ChatGPT como estrategia de manejo de datos, hay una segregación
separada, segregada de los mecanismos de autenticación, entonces no hay ese contacto, ese es un punto. Nosotros utilizamos tecnología para identificar las anomalías y hay una tecnología particularmente muy importante que es la computación cuántica, de quantum computing. Nosotros estamos muy avanzados en la utilización, la creación y desarrollo de algoritmos de criptografía post-cuántica. Entonces, nosotros tenemos muchos trabajos acá. Un ejemplo es, nosotros trabajamos con el Banco Central de Brasil en estudios, en una prueba de la utilización de algoritmos de Microsoft para combatir los ataques cuánticos. Entonces, estamos muy avanzados, tenemos tecnología, y además de eso, yo puedo también añadir el factor de lo que llamamos de uso de la inteligencia artificial responsable. Entonces, nosotros cuando desarrollamos nuevos productos, tenemos muchas preocupaciones y hacer la segregación de la información, el uso responsable de los datos para evitar bias, evitar utilizar datos de terceros. Entonces, esta combinación de datos es segura y nosotros comprendemos que no hay ese riesgo de la IA combinar con los algoritmos de autenticación biométrica. Sí, ya estamos asombrados con los avances de inteligencia artificial. Pónganse los cinturones para la llegada de la época de cuántica que viene ahora, la próxima de quantum computing. Josué, ustedes, ¿cómo están viendo ustedes el ambiente con la inteligencia artificial y el rol que juega en la seguridad y en los ataques? Déjenme poner un ejemplo fuera del tema financiero que me parece lo que está sucediendo con la inteligencia artificial. Hay un capítulo de Black Mirror que sale Salma Hayek, no recuerdo el nombre del capítulo, pero habla de cómo la inteligencia artificial puede reemplazar a los actores y hacer mucho más fácil el tema de hacer una serie más rápido con menos costos. Parecía futurista. La realidad es que eso es lo que está peleando hoy el sindicato de actores de Hollywood. Cómo esta tecnología parecía un cuento donde tiene fuerza, pero todavía le falta tiempo. La realidad es que está aquí. Y uno de los retos es, para las instituciones financieras, el reto es saber qué es real, qué no es real. Y aquí se pueden combinar muchas tecnologías. Hablaba por ahí David, enlazando con la pregunta anterior, cómo permitir el uso de distintas tecnologías, entre ellos la inteligencia artificial, el tema del multicómputo o el poder de cómputo. Se tiene que hacer como si fuera, supongamos, una casa. En la casa no dejo entrar a cualquiera. Tengo que saber a qué va, tengo que saber cuándo va, cuál es su función. Aquí, por ejemplo, se pueden combinar distintas tecnologías para dar una experiencia de usuario y capas de seguridad. BioCatch podría decirte sobre el usuario si se parece a alguien que viene con un riesgo alto de poder hacer un fraude o si es un dispositivo de riesgo, y de ahí puedes retarlo con alguna herramienta de biometría facial o de voz. Lo mismo, así, por ejemplo, para el supercómputo. El supercómputo viene a dar la posibilidad de hacer en menor tiempo, de manera resumida, procesos que nos llevaban mucho tiempo. Ahí es donde viene este uso de la información de grandes volúmenes para podérselos proveer a un banco y darle información en tiempo real para la toma de decisiones. Entonces, son retos, definitivos, retos que se tienen que afrontar con tecnología que está disponible y que finalmente no solo se trata de poner ir como a la tienda y comprar lo más novedoso, sino darle un sentido a para qué lo quieres, cómo va a mejorar tu proceso, cómo le vas a dar una experiencia de usuario mejor a tu cliente y cómo lo vas a mantener seguro y contento, porque finalmente para eso es la tecnología, para mantener a nuestros clientes en la institución financiera.
Bueno, y para traer tu ejemplo, como sabrán muchos de nuestra audiencia, si no todos, hay una huelga entre el sindicato de actores y escritores en Hollywood, basado sobre cómo las plataformas de streaming están pagando, compensando, y la amenaza que existe sobre la utilización de inteligencia artificial para reemplazar muchos de los roles. Bueno, hoy salió, o salió ayer, pero hoy se anunció que Netflix anunció un trabajo hoy que estaban ofreciendo para un manager de inteligencia artificial y de Machine Learning Platform Product Manager que paga $900,000 anuales. Para que vayan sabiendo, Wow. para que vean, y esa noticia salió hoy. Para que vean que la amenaza es real. Pedro, ¿cómo ustedes están viendo la inteligencia artificial? ¿Qué rol juega en las amenazas que enfrentan y qué rol juegan en las defensas que ustedes están poniendo? Me seguiré posicionando del lado del usuario, ¿no? Y del lado de la institución. Yo creo que ahora sí que la inteligencia artificial, en la forma en que como primero los usuarios ya nos acostumbramos, hay que decirlo así, a exponer nuestra información, ¿sí? Eso es lo que hace que el riesgo y el reto, como bien lo dice Josué, cada vez incremente, ¿no? Entonces, también está mucho de la mano en que las instituciones nos aseguremos primero desde que estamos dando el onboarding de un cliente, sea real y entre de manera segura, poniendo pues todas las validaciones para saber que el cliente existe, que el cliente es de confianza y realmente puede entrar a mi casa. Y ya una vez que esté adentro, ver que realmente los entes externos pues no vayan a afectarlo, a tocarlo, porque realmente es lo que hay que cuidar. Si el cliente es bueno y está dentro de nuestra institución, hay que cuidar lo que no exponga su información. La inteligencia artificial está, ahora sí que cada vez vamos a tener que aprender a convivir con ella. ¿Por qué? Porque realmente hay que combinar el negocio con el usuario, con la organización, con la tecnología. Y en ese sentido nosotros tenemos que saber entre el tema de la biometría conductual que bien comentaba David, sea uno de los elementos de autenticación, ojo, porque ya en ChatGPT ya podemos clonar la voz, ¿sí? ¿A qué nos vamos a llevar? ¿A qué nos va a llevar? A que como cuando fue la autenticación del rostro, ¿no? Sabíamos que con la autenticación del rostro era algo que nos daba seguridad, pero ya después que vino un esquema de hay que sonreír para que tengamos una prueba de vida y ver que realmente es quien dice ser, ¿no? Entonces, creo que ahora ya el tema de la voz, por así decirlo, ya toma otro reto y hay que poner otros controles. Entonces, esto ha evolucionado de manera tremenda, ¿sí? Y regresándome a la pregunta que hacía Javier, por ejemplo, en México, las organizaciones gubernamentales tienen muy clara los lineamientos de seguridad que se establecen antes de poner un caso de negocio o bien antes de poner una institución o una organización, pero que realmente ellos, como nosotros, somos rebasados, ¿sí? Está tan acelerada esta tecnología que realmente nos va a permitir también acelerarnos, buscar, como ahorita lo hizo Netflix, lo que está buscando, gente con ese talento, ¿sí? Pero hay escasez, como bien decía Javier. Entonces creo que tenemos que empezar con ese semillero, ¿sí? Con esas instituciones también a crear elementos con talento, ahora sí que con esa experiencia, pero también con esa motivación, porque si no, ¿qué estamos provocando? Que el talento está saltando de organización en organización. Yo creo que el reto no es nada más el que vengan las tecnologías, el que también tengamos ahora sí que el blindaje necesario en cada organización. Bueno, muchísimas gracias con eso. Bueno, desafortunadamente se nos ha agotado el tiempo. Le quiero dar las gracias a David, Josué y Pedro por su participación y a la audiencia por una conversación muy enriquecedora. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias. Gracias. Es un placer. Hasta luego. Bueno, y un especial agradecimiento a nuestro partner Microsoft. Sin ustedes esto no sería posible.
Así, si quieren conocer más sobre ellos, una empresa que muy pocos conocemos, o profundizar en alguna de las temáticas tocadas hoy a través del chat, les compartimos más información en donde se pueden contactar con ellos. Recuerden que semanalmente traemos grandiosos contenidos creados y pensados para ustedes, por lo que le pedimos el favor que diligencien nuestra encuesta que recibirán en sus correos electrónicos, porque no hay nada mejor que nos compartan sus opiniones de lo que quieren ver y cómo podemos mejorar nuestra programación. Continuando con esa programación de FATV, el próximo jueves no se lo pueden perder. Vuelve Chris Colbert y María Mancuso con la quinta edición, el quinto episodio de nuestro programa exclusivo The View from the Edge. En esta oportunidad van a estar hablando sobre las complejidades del debate de la inteligencia artificial, el tema que acabamos de tocar, y la inteligencia artificial en contra del tema del humano y cómo se va a manejar ese encuentro. No se lo pueden perder. Le deseamos una excelente semana y esperamos verlos muy pronto. Muchas gracias de nuevo de parte de mío y de todo el equipo de FinTech Américas.